Hoy vamos a ver el derecho sucesorio. El derecho sucesorio es amplio, es complejo, tuvo una evolución importante a lo largo de la historia de Roma, ¿no? Eh, y bueno, como yo siempre les digo, el derecho sucesorio tuvo mucha influencia en la redacción de nuestro Código Civil argentino. Muchos de los institutos del derecho sucesorio fueron tomados por Vélez Sarsfield, ¿no? El testamento, la institución de heredero, las cláusulas testamentarias, qué sé yo, por decir algo, ¿no? La capacidad jurídica, etcétera. Vamos a ver primero qué es una sucesión. Sucesión en general podemos decir que es la transmisión de la titularidad de un patrimonio. Uno sucede o continúa a otro. ¿Está? Eso es el primer aspecto de la sucesión, es continuar o sea, en la titularidad a otro de su propio patrimonio. Lo dije de otra manera, ¿no? A ver, para que se entienda. Para que esto suceda, se tiene que hacer una distinción. Nosotros tenemos las sucesiones que pueden ser, o sea, en el derecho romano, ¿no? Las sucesiones que pueden ser a título universal y a título particular. Y las sucesiones podían ser a título universal, inter vivos o mortis causa. Y después vamos a ver si operaba alguna sucesión a título particular, que en realidad era rechazada por todo lo que es la construcción romana. Hay una sucesión, transmisión de un patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Nosotros lo vamos a ver bien cuando veamos los derechos reales, cuando veamos posesión, propiedad, etcétera. El patrimonio es una universalidad jurídica. Como ahora es una universalidad jurídica, porque el patrimonio no es tener 5 bueyes, 20 esclavos, 3 fundos, etcétera. La, ese conjunto patrimonial no son solamente las cosas materiales, sino también son los derechos y obligaciones que le competen a una persona. Entonces, cuando se transmite el patrimonio, no solamente se transmite la titularidad de él con las cosas materiales, sino también las inmaterialidades. Por ejemplo, nosotros hay un tema que no lo vimos, que son las servidumbres. Ser titular de una servidumbre se transmite hereditariamente, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una sucesión a título universal, porque se transmite todo, tanto lo material como lo inmaterial. El que reciba o continúe a la persona del causante, estamos hablando de una sucesión a título universal mortis causa, estamos hablando de una persona que fallece, lo sucede en todo, en sus derechos, en sus obligaciones y en la materialidad o las cosas corpóreas. Bien. También los romanos conocieron la sucesión a título universal inter vivos. Es un tema que nosotros aún no lo hemos visto, pero lo vamos a ver cuando hablemos de los deudores insolventes y cómo se ejecutaba el patrimonio de este deudor insolvente, ¿no? A través de la bonorum venditio. En la bonorum venditio, o sea, se los digo así a grandes rasgos, se ejecutaba el patrimonio del deudor insolvente y el que compraba ese patrimonio no era el que pagaba por tantas vacas, caballos o bueyes, te pago tanto, sino pagaba el mayor porcentaje de las deudas y así se quedaba con el patrimonio de este deudor insolvente. Entonces lo continuaba en toda esa universalidad, en todo ese aspecto patrimonial. Pero ese tema hoy no nos compete, así que hoy no lo voy a profundizar, lo vamos a ver cuando veamos las formas de ejecución que conocieron los romanos. Vuelvo al derecho sucesorio. Sucesión, mortis causa a título universal. Entonces, cuando hablamos de la sucesión mortis causa a título universal, y lo repito, es la herencia o hereditas que ustedes van a ver en la bibliografía, ¿no? En los libros, la hereditas. La hereditas es este conjunto patrimonial del que yo les venía hablando, en donde hay cosas corpóreas y cosas incorpóreas. Y acá aparece otro concepto que todavía no lo vimos, que lo vamos a ver cuando veamos los derechos reales, la clasificación de las cosas. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, que yo ya hoy les dije que es el patrimonio y qué componen las cosas. Hay cosas muebles, cosas inmuebles, cosas divisibles, cosas indivisibles. Las cosas también se clasificaban santas, sagradas, religiosas. Bueno, eso son toda una serie de clasificación, análisis que hoy no corresponde a esta unidad y para no confundirlos se las menciono nada más. Entonces, la hereditas.
La hereditas es ese conjunto patrimonial que se transmite de un decujus, decujus se escribe, o causante, que es la persona fallecida, a un tercero. Y ese tercero es el heredero. El heredero, o pueden ser varios herederos, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí vamos con esta introducción de la hereditas. ¿Cómo se transmitía, cuáles eran las formas que había de transmitir este patrimonio de una persona fallecida a un causante? Tenía que haber un heredero y tenía que haber alguien que moría. Y se podía transmitir, por ejemplo, a través de un testamento. Es lo que se denomina la sucesión testamentaria. Un testamento es una disposición, es un acto de última voluntad que realiza un ciudadano romano por el cual va a instituir o designar la persona que lo va a continuar. Y acá aparece la institución del heredero. Entonces, es una disposición de última voluntad por la cual se instituye un heredero. Si no hay heredero, es una simple manifestación de última voluntad. Puede ser un codicilo. O sea, yo dispongo no sé, que mi dinero se destine para tal cuestión, o dispongo que se liberen esclavos, etcétera. Pero, o sea, si no está la institución de herederos, no es una transmisión mortis causa a título universal. Es otra cosa, es una simple disposición de última voluntad y nada más. Bien, entonces acá aparece el causante de cuius, aparece el tercero, que es el heredero. El heredero nunca puede faltar. ¿Qué pasaba? Nosotros, vamos a ver qué capacidad tenían que tener tanto el que moría como el heredero, porque nosotros, no sé si ustedes recuerdan, cuando vimos las prerrogativas del ciudadano romano en la unidad 6 del programa, en el status civitatis o civitatis, o status civitatis, como se escribe, ¿no? Vimos las prerrogativas, estaba la testamenti factio activa y la testamenti factio pasiva. La testamenti factio activa es la que le correspondía al ciudadano romano. ¿Y qué significaba esta testamenti factio activa? Que el ciudadano romano, cuando testaba, cuando hacía un testamento, tenía que tener capacidad jurídica, no solamente al momento de hacer el testamento, sino al momento de su muerte. Entonces, testamenti factio activa, capacidad jurídica del causante o de cuius o fallecido, tanto al momento de la muerte como al momento de testar. No podía ser que, o sea, no era admisible que hacía un testamento en Roma, era totalmente válido porque era ciudadano romano, tenía los 3 estatus, o sea, estaba en la mejor posición que podía estar cualquier ciudadano romano ingenuo, por ejemplo, ¿no? Pero se iba a la guerra. Se acuerdan que acá se relaciona con otro tema, por eso a veces las cosas las vamos diciendo, pero se van complejizando después. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que el ciudadano romano se iba a las guerras y podía caer como cautivo prisionero de guerra? Entonces, pasados 5 años, había una presunción de fallecimiento. Pero, a veces no era tan así tan fácil, tan simple. Había una presunción de fallecimiento, pero antes de esperar esos 5 años, se podía hacer un juicio por el cual se pedía la invalidez del testamento que había dado, porque lo había dado con toda su capacidad jurídica dentro de Roma, pero había caído como esclavo. Era un prisionero de guerra de otro pueblo. Entonces ese testamento, para abrirlo, y después se moría, obviamente. Entonces, en el caso de que se muriera efectivamente, había disputas entre los herederos y podían plantear judicialmente que el testamento fuera declarado irritum. Irritum quiere decir que el testador, al momento de la muerte, perdió la capacidad jurídica y el testamento no es válido porque no se puede ser heredero de un esclavo. Pero esto tiene que ser declarado judicialmente. Si no es declarado judicialmente, se aplica la ficción jurídica de que el testamento es válido o que pasados los 5 años se lo presume fallecido. Estas eran las distintas posibilidades, pero también depende de los intereses patrimoniales en juego que hubiese, ¿no? Porque a veces las familias romanas de por sí ya eran muy numerosas, la mayoría, y había conflictos al momento de heredar. Bien, capacidad jurídica del testador. Y también el heredero tenía que tener capacidad jurídica, o sea, el heredero no podía ni ser un esclavo, no podía
bueno, haber o sea, no había podido perder la libertad, supongamos, ¿no? El estatus, ¿se acuerdan que nosotros hablamos que el estatus libertatis acarreaba la pérdida de los demás estatus? Porque si es esclavo no puede ser paterfamilias o no puede ser ciudadano romano. Bueno, entonces, la capacidad jurídica al momento de convertirse en heredero por parte del designado para ese fin. Esto es con respecto a la capacidad jurídica. Ahora vamos a ver las clases de testamentos, ¿sí? Sigo, el Testamentum Calatis Comitis, se lo escribí porque se puede decir Testamentum Calatis Comitis o Testamento en los Comicios Calados. Se realizaba 2 veces por año, el 24 de marzo y el 24 de mayo. Esas eran las 2 fechas. Era un ritual muy antiguo que se realizaba en presencia del pontífice máximo, en presencia del pueblo. Estaba el paterfamilias y estaba el que iba a ser heredero, en presencia del pueblo. ¿Por qué en presencia del pueblo? O sea, ¿cuál era la importancia de que esté presente el pueblo? El pueblo era como una especie de testigo comunitario, porque el día que muriera ese sui iuris y lo sucediera el que estaba presentando ahí en ese acto, era el que se iba a transformar en el nuevo paterfamilias. Y el pater de cada familia formaba el Consejo de Patres. Estoy hablando en la etapa más primitiva, ¿no? Eso es el testamento que se realizaba en los comicios calados, corresponde a un periodo muy antiguo. También hay otra forma de testar que se realizaba a través del ritual del cobre y la balanza. Acá lo que se presentaba era el testador, el libripens y 5 testigos que después, con el paso del tiempo, lo oral va sufriendo una transformación y se redactaba un documento y los testigos firmaban la declaración de voluntad del testador y ponían el sello de sus anillos. Y bueno, al principio eran 5, después se admitió en un momento posterior que fueran 7 los ciudadanos romanos que fueran testigos. Tenían que ser púberes y ciudadanos romanos, ese era el único requisito. Bien, Testamentum Calatis Comitis, Testamentum Verae et Libram. También estaba el testamento militar. El testamento militar fue como una especie de excepción o fue algo que rompió con los prototipos de las formalidades y los requisitos que se requerían para cualquier clase de testamento, ¿sí? El testamento militar se hacía cuando un ciudadano romano ya estaba fuera de Roma en las guerras. Y tiene particularidades, porque no es como lo vimos anteriormente, que, bueno, yo soy el testador, elijo como heredero a Ticio, y Ticio, Sempronio y Cayo, supongamos, o Ticio, Lucio y Cornelio van a ser mis herederos. Al momento de mi muerte se quedarán con todo mi patrimonio. Lo que sucedía acá era que un ciudadano romano se iba a las guerras y viendo el peligro de que podía morir y no obviamente no iba a regresar nunca más a Roma, le decía a un compañero de armas, o sea, a otro militar, te dejo todo mi patrimonio y si regresás vivo a Roma, transmitíselo a mi familia. Una cosa así más o menos era, ¿no? Era totalmente informal y era una forma verbal, o sea, se podía hacer verbal, se podía hacer por escrito, se podía hacer, no importa si tenía fecha o no tenía fecha, mientras se probara que se fue en el acto de la milicia, se podía hacer de noche, de día, en un día fasto, en un día nefasto. Yo les hago un paréntesis acá, yo no sé si les hablé de los días fastos y nefastos. Los actos jurídicos más antiguos que están plagados de formalidades o de ritos, los pontífices confeccionaban un calendario y decían en las fechas que se podían celebrar actos jurídicos y en las fechas que no. Entonces, si alguien se equivocaba y celebraba un acto jurídico en un día nefasto, el acto era inválido, era nulo. Acá no importa qué día se celebra, no importa la hora, no importa, no es necesario que haya testigos, no es necesario que se haga por escrito, se podía hacer por escrito y era válido, se podía hacer oral, porque se confiaba en la palabra del otro, ¿no? La palabra tenía un valor importante. Y entonces yo hago una transmisión como militar a un compañero mío que también está en la guerra, pero no lo convierto en mi heredero, lo convierto en un transmitente de los que van a ser los verdaderos herederos, que es mi familia romana, la familia que tengo en Roma. Esa era la cuestión. Se llama testamento militar, pero no le transfiero a otro, porque el otro, entonces ese tercero militar se quedaría con todo mi patrimonio y no es esa la idea. Es una situación de urgencia,
de carácter extraordinario y peligro inminente de muerte. Y está desprovisto de toda formalidad. Esa es la característica del testamento militar. Después, cuando este militar, si no lo mataban, volvía a Roma y transmitía el encargo, o sea, transmitía, porque era un simple transmisor, no era un heredero. Ustedes van a encontrar algunos textos que hablan de que el compañero de armas es una especie de heredero entre comillas, porque en realidad no lo es. Es una especie de ficción. Es como que lo transforma en heredero, pero en realidad él lo transmite a otros. Ese es el testamento militar. A ver, testamento prosintum. Un ciudadano romano se estaba por ir a las guerras, no estaba en la guerra como en el caso anterior. Se estaba por ir, ya estaba alineado en la fila para partir y decide hacer un testamento en ese mismo momento. Hacía un testamento oral, lo recitaba informalmente. Podía o no podía haber testigos, lo que sí se requería que hubiese testigos. Y se llamaba prosintu porque, como dice Alfredo Di Pietro, utilizaban los militares que se iban a las guerras una especie de cinto gabino, que es donde portaban las armas, y bueno, ya estaban con esa vestimenta, por eso se lo denomina así, es una cuestión que rodeaba a la situación más que nada, ¿no? Entonces ese ciudadano romano se iba a las guerras y se aseguraba de haber hecho un testamento y asegurar la continuidad del patrimonio en su familia y que no hubiese problemas en líneas generales, ¿no? También estaba el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, yo lo voy comentando si quieren. Bueno, les digo que sí y después quieren poner preguntas. El testamento hológrafo era el que se realizaba de puño y letra del testador. El testador agarraba una hoja y escribía. Y eso en la actualidad existe. ¿Cuáles eran los requisitos? Testigos, fecha, tenían que poner la fecha. ¿Por qué la fecha era importante? Y la firma, obviamente que la firma. La fecha era muy importante, era el primer requisito esencial que se requería para la forma de testar hológrafa, porque el testador podía revocar ese testamento. ¿Y cómo lo revocaba? Haciendo otro testamento con una fecha posterior. Entonces, supongamos, un ciudadano romano a lo largo del año hizo 5 testamentos. ¿Cuál vale el último por la fecha? Los demás quedan totalmente nulos, ya no sirven. Y esto en la actualidad existe. Se puede hacer un testamento hológrafo. Sí, obviamente de puño y letra del testador. Bueno, ahora vamos a ver las clases de herederos. Los herederos podían ser de 3 clases: herederos suyos y necesarios, herederos necesarios y voluntarios. Los herederos suyos y necesarios. Los herederos suyos y necesarios son los que no pueden faltar nunca y que el pater familias no los puede desheredar antojadizamente, ni antojadizamente ni solapadamente, como ya vamos a ver. Y son los filii, o sea, los hijos legítimos, los hijos adoptados y los hijos legitimados por su siguiente matrimonio con la concubina. Lo repito, hijos legítimos, hijos adoptados y los legitimados, los que no eran legítimos, pero que después fueron legitimados por haberse casado con la concubina. Estos pueden aceptar o rechazar la hereditas. Tienen esa posibilidad. Los voluntarios. ¿Quiénes son los voluntarios? Los necesaries, la segunda clase, los necesarios. Los necesarios son aquellos a los cuales recurre el pater familias y generalmente, sí, en el 100% de los casos eran los esclavos. Un pater familias se instituye como heredero a un esclavo, pero no era por un acto de benevolencia o por un acto de caridad. Lo instituye como heredero para convertirlo en un sujeto con capacidad jurídica pudiera recibir ese patrimonio. La contra que tenía ese patrimonio era que tenía un pasivo superior a un activo, o sea, era un patrimonio cargado de deudas. Al estar cargado de deudas, le evitaba la ejecución de ese patrimonio por parte de los acreedores a través del proceso del abonorum benditio que vimos anteriormente, ¿no? El abonorum benditio traía como consecuencia la tacha de infamia, o sea, el desmedro y la rebaja de las cualidades sociales propias de cada sujeto frente a la comunidad, etc. Eso era la tacha de infamia, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el pater? Si él sabía que si estaba la eventualidad de que se moría, caían sobre ese patrimonio y sobre sus herederos los acreedores. Entonces, se adelantaba y instituía como heredero a un esclavo, le
le hacía recaer sobre él todo el peso de las deudas y la ejecución del laborum bendito y que la tacha de infamia recayera sobre ese liberto y no sobre su familia. Y en este caso, el liberto no tiene, o el esclavo, no tiene la posibilidad que sí tenían los de la primera clase de aceptar o repudiar. En este caso se transforma automáticamente en heredero. No puede decir, no, yo esta herencia no la quiero o sí la quiero. La tenía que aceptar sí o sí. Bien, y después los voluntarios extraños. Los voluntarios extraños significa que el pater familias podía instituir como herederos, el pater familias podía instituir como herederos a terceras personas, por amistad, por cariño, por agradecimiento, por un montón de situaciones relacionadas con los sentimientos, bueno, que le quería dejar una parte del patrimonio. La ley siempre estableció que el pater nunca podía excluir en un testamento a los de la primera clase, o sea, a la uxor y a los hijos. Nunca los podía excluir. Entonces, si el pater hacía un testamento y solamente designaba a sus amigos como herederos o instituía a los herederos de la primera clase, pero les dejaba un mayor porcentaje patrimonial a estos terceros ajenos a la familia, este testamento no podía ser válido, porque era una manera encubierta o solapada de dejar era una manera solapada de dejar sin la porción legítima que les correspondía a los de la primera clase. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo dejarle el 20% de mi patrimonio a mis hijos y el 80% a mi vecino, porque lo estoy desheredando encubiertamente y eso no es válido. Entonces, yo tengo que asegurar la parte que les corresponde a cada uno y sobre esa disponibilidad sobrante la podían adquirir terceros por causa de muerte. Vamos a ver la sucesión intestada. Les voy a dar la definición, les voy a decir en qué consiste esto. Una sucesión es intestada o ave intestato, que es exactamente lo mismo, cuando no hay testamento o cuando el testamento que hay es nulo, porque tiene algún defecto jurídico, de forma, de lo que fuera, ¿no? Con respecto a los defectos y con respecto a las causales de nulidad lo vamos a ver cuando veamos el negocio jurídico, porque el testamento es un negocio jurídico, como lo es el matrimonio, etcétera. Entonces, repito, sucesión testamentaria o ave intestato es exactamente lo mismo, es cuando no hay testamento o el testamento es nulo por algún motivo que fuera. Entonces hay que abrir la sucesión ave intestato. Bien, el orden sucesorio que establece el derecho civil. El derecho civil dice que el patrimonio del causante le corresponde a los herederos suyos y a los herederos extraños o voluntarios, ¿sí? Eso es lo que dice el derecho civil. Primitivamente, la ley de las 12 tablas habla de los filii. La ley de las 12 tablas, acuérdense que es la norma jurídica más antigua escrita que conocieron los romanos. Entonces, estamos hablando de una estructura o una conformación familiar en la que cuando se moría el pater familias lo continuaba uno de los hijos. Y después, con el paso del tiempo, todos los varones, ¿no?, se transformaban en sui iuris. Esos sui iuris eran los que tenían que continuarlo en el patrimonio. ¿Vieron cuando yo les dije que en el derecho civil se hablaba de los extraños? Los extraños no es cualquier extraño, no es cualquiera que yo elija porque es mi amigo, fue mi amigo de la infancia y fuimos amigos toda la vida. El extraño es el agnado, son los agnados, entonces quedan excluidos los hijos y los que se pueden transformar en sui iuris y continúan los agnados. Esto es en el derecho civil, herederos suyos y los estranei. Los estranei o extraños, que son los agnados. Y por el derecho, por la ley de las 12 tablas, son los fili que continúan con la calidad de sui iuris, que se transforman en herederos. Y también las hijas y también la uxor no quedan excluidas. La uxor, con respecto a la uxor, fue sufriendo una evolución porque en el año 169 a.C. existió una ley llamada Lex Boconia, con B corta se escribe Boconia, que estableció la prohibición de designar a las mujeres como herederas y también en esto incluía a la uxor, ¿sí? Este es el orden sucesorio del derecho civil. Entonces, no hay testamento, el derecho civil me dice, tus herederos van a ser estos, estos y estos, ¿sí? Ahora,
Al principio existieron estas dos clases de sucesiones, eh, pero hay un tema. Yo no puedo hacer un testamento por una parte y por la otra parte dejarlo intestado y que la ley me diga quién continúa en eso. Son incompatibles. La testamentaria con la testamentaria, con la intestada, perdón. ¿Es una o es la otra? No pueden ser ambas o no pueden coexistir ambas. ¿Hay testamento o respetamos el orden que dice la ley para la sucesión intestada? Y se hace un procedimiento, ¿no? Que es un juicio, y después se designa quiénes son los herederos. Eh, bueno, esto es con respecto a la sucesión testamentaria versus la sucesión ab intestato. Al principio los romanos la conocieron así, pero con el paso del tiempo había conflictos entre los herederos o había conflictos de reclamos que hacían ciertas personas que ellas creían o consideraban que tenían que ser incluidas en la sucesión y el derecho no las contemplaba o no los contemplaba el testador en su testamento. Entonces aparece la sucesión del pretor. La sucesión del pretor que se llama bonorum possessio. Bonorum significa patrimonio y possessio, darle la posesión. Ahora, ¿qué pasa? Acá les hago un paréntesis, pero que es muy importante. Todo lo que es labor pretoriana está en un rango de inferioridad a lo que es la fuerza que tiene la ley. ¿Está? O sea, el pretor dictaminaba, el pretor dictaba una norma jurídica, pero no tenía la misma fuerza que tenía, no sé, eh, por decir la ley de las 12 tablas, o las constituciones imperiales, o los senados consultos, ¿está? Entonces aparece esta forma de suceder que es a través del pretor. ¿Qué pasaba? Había personas que hacían reclamo ante el pretor de que querían heredar y que no habían sido tenidas en cuenta, como les dije, ya sea por la ley o por el derecho o por el derecho civil a través del testamento. Entonces el pretor le otorgaba la posesión de esos bienes a heredar a estas personas que eran reclamantes. Y se hacía toda una investigación sumaria para determinar si podían ser o no herederos. A veces ocurría que sí, que podían heredar, pero esto lo dictaminaba el pretor a través de una norma jurídica. Y en realidad ustedes lo van a encontrar en alguna bibliografía que estos reclamantes se transformaban en herederos, entre comillas, que en realidad no eran herederos. O sea, les daba una pauta inicial el pretor a través de una declaración después de hacer una investigación sumaria, por la cual después estos reclamantes tenían que ir a hacer un juicio y se dictaminara judicialmente su calidad de herederos, ¿sí? Esto podía llevar un tiempo, o sea, generalmente los tiempos eran largos. Entonces la ley pone un límite. La ley que dice, dice que si esta persona que es reclamante, que se cree con derecho a heredar y no fue tenida en cuenta, está poseyendo los bienes porque el pretor le otorgó esta posibilidad, o sea, transcurrido el plazo de un año para las cosas muebles y transcurrido el plazo de 2 años para las inmuebles, se convierte en propietario, ¿sí? Son los plazos de usucapión o de prescripción adquisitiva, que lo vamos a ver cuando veamos las formas de adquirir o los modos de adquirir la propiedad de las cosas. Entonces, obviamente tiene que haber buena fe, porque si una persona de mala fe, sabiendo que no le corresponde, va y reclama, aprobada la mala fe, se interrumpe el plazo de prescripción y obviamente que pierde el reclamo ante el bonorum, ante el pretor, el reclamo de la bonorum possessio. Por eso se llama así, el patrimonio, el bonorum y possessio de posesión. Le da la posesión, no le da la propiedad. La propiedad se adquiere a posteriori, ya sea por el plazo de la usucapión, porque hubo ahí algo que no tendría que haber ocurrido, que se dilate mucho en el tiempo, o a través de una declaración judicial, ¿sí? La labor del pretor, en líneas generales, no solamente en el derecho sucesorio, fue una construcción jurídica ante problemas de interpretación que traía la ley, ante determinadas normas que fueron contradictorias entre sí. Entonces, ante esas contradicciones, el pretor intervenía ante el reclamo de los litigantes, ¿no? Litigantes le digo entre comillas. Después, el pretor, bueno, también el pretor tuvo otra función.
llenar las lagunas del derecho, llenar los vacíos legales. Había cuestiones jurídicas, había cuestiones que se tenían que plantear jurídicamente y que la ley no las regulaba, no las solucionaba. Entonces el pretor intervenía y le buscaba una solución, dictando un edicto. El edicto era la norma jurídica que dictaba el pretor. El problema de los edictos, que ustedes lo van a ver en las primeras unidades del programa, era que el edicto duraba un año. Podía existir el edicto traslaticio, o sea, el nuevo pretor, que duraba un año en sus funciones, terminaba un pretor, venía otro pretor, entonces le tomaba esa norma jurídica. Pero no siempre era así. Por ahí un pretor terminaba hoy en su función, mañana venía otro y dictaba una norma completamente diferente a la del anterior. O una norma jurídica que podía contradecir total o parcialmente una norma del derecho civil. Entonces, ante o normas jurídicas civiles que se contradecían entre sí, que esto pasó muchísimo a lo largo de la historia de Roma. Entonces, se recurría ante el pretor para solucionar contradicciones, para solucionar vacíos legales, y así aparece con el paso del tiempo la labor del pretor, que sirvió no solamente para el derecho sucesorio, sirvió también para los derechos reales. A veces el pretor dictaba las bonorum possessio. La bonorum possessio era darle la razón o no. Entonces, podía dictarla de conformidad con el orden sucesorio establecido por el derecho civil, podía dictarlo contradiciendo al derecho civil, porque ponía un orden sucesorio propio, o podía dictaminarlo por ausencia o vacío legal, ¿no? ¿Quién era el heredero? En esta función ampliatoria del derecho civil, ¿qué dice el pretor? Dice que podían heredar los emancipados, podían heredar los libres, los cognados, ¿se acuerdan que son todos los parientes por vínculo de sangre? Y también hay una porción que le corresponde sí o sí a la uxor, ¿está? Entonces, esto coincide con el derecho civil. Acá no hay un conflicto entre lo que dictamina el pretor y lo que dice la ley civil. Y que lo pueden renunciar, esto ya lo habíamos visto. Estas personas pueden renunciar pueden renunciarla o pueden no aceptarla. Y ocupan el lugar, están en el lugar de herederos. Se llaman loco hereditatis. Loco en latín significa lugar. Hereditatis están en el lugar de la herencia o en el lugar de eres, de herederos, eres con H. O sea, estos sujetos no son herederos como les dije anteriormente, sino que se los coloca en esos lugares. Bueno, la bonorum possessio. La bonorum possessio no se puede reclamar cuando cada uno quisiera. O sea, se muere hoy el causante o de cuyos, yo no puedo venir dentro de 5 años o dentro de 10 años y decir, yo quiero ser heredera. Había un plazo de 100 días, un plazo de 100 días para pedir la posesión de los bienes hereditarios. Y un año en el caso de los padres del difunto o hijos del difunto, ¿no? Bueno, y también estaba la sucesión del derecho imperial. Había sucesión del derecho imperial, había 2 senados consultos, un senado consulto tertuliano y un senado consulto orficiano. El senado consulto tertuliano establecía el derecho que tenían las mujeres que gozaban del ius liberorum. El ius liberorum era, cuando hablamos de toda la cuestión relacionada con la mujer, era cuando se determinaba la calidad de sui iuris de las ingenuas con 3 hijos y las libertas con 4 hijos. Obviamente que no era cualquier mujer, era una mujer que tenía una posición social, que tenía un patrimonio importante y que podían ocupar el lugar de sui iuris como plenas administradoras de su patrimonio y la toma de decisión con respecto a estos. Esto significa que no estaban bajo la potestad de ningún hombre, no estaban ni bajo la potestad de un marido, ni la potestad de un tutor, ni la potestad de sus paterfamilias. Son mujeres que adquieren independencia propia, son las materfamilias, y son situaciones de carácter muy excepcional o extraordinario, pero sin embargo se les dio la posibilidad a estas mujeres, por este senado consulto tertuliano, que heredaran a sus hijos en el caso de que murieran ellos primeros. Bueno, y después el senado consulto orficiano. El senado consulto orficiano establecía que los hijos desplazaban a los cognados y parientes maternos cuando tuvieran que heredar a su madre. También aparece el legado. El legado es la transmisión de un bien en particular o de un conjunto de bienes en particular. ¿Está?
O sea, si yo lo digo así, parecería que fuera una heréditas, pero no es una heréditas, porque yo el legado se lo transfiero al legatario como testador. En cambio, la herencia se lo transmito al heredero. Yo le transmito 5 esclavos a Sempronio, ¿sí? En calidad de legado, pero esa entrega de los 5 esclavos la tiene que hacer el heredero, o sea que aparece un intermediario. Esa es la diferencia esa es una de las diferencias con la hereditas. Y la otra diferencia es que Sempronio, al recibir los 5 esclavos, recibe los 5 esclavos y se acabó ahí la relación jurídica o el vínculo jurídico. Él, al ser legatario, no tiene que responder por deudas, obligaciones o compromisos, por todas las incorporalidades de las que sí se va a tener que hacer cargo el heredero, ¿sí? Porque si no, no habría diferencia entre heredero y legatario. Entonces, testador, transmisión por causa de muerte al heredero. Testador, heredero, legatario. El legatario recibe por el testador, ¿sí? Eso, y se podían legar muchísimas cosas, lo que ustedes se imaginan. Legaban desde, qué sé yo, vinos, collares, cubiertos, esclavos, animales, carros, eh, granos, o sea, tanta cantidad de medidas de granos, eh, etcétera. O sea, todo lo que pudiera ser. Obviamente, había límites para los legados. Yo no podía designar, supongamos, 50 personas y a 50 personas hacerle un legado, porque solapadamente les estoy afectando la porción legítima que les corresponde a los herederos de la primera clase, ¿sí? Entonces, eso no se podía hacer. Los legados son limitados. Bueno, legados. Y después, bueno, para ir cerrando, hay 2 institutos que para mí son importantes, ¿no? Por las repercusiones jurídicas que tienen, que son la separatio bonorum y el beneficio de inventario. Yo les había dicho anteriormente, bonorum significa patrimonio y separatio es la separación, o sea, el mismo nombre les está sugiriendo el significado, y el beneficio de inventario. A ver, ¿qué sucedía acá? Los herederos ya sabían de antemano, o podían presumirlo, de que estaban recibiendo un patrimonio cargado de deudas. Entonces, lo que hacían era hacer un inventario de cuáles eran los bienes que integraban su propio patrimonio y cuáles eran los bienes que integraban la herencia del decuyus o causante. ¿Y esto por qué lo hacían? Porque ellos necesitaban separar las masas patrimoniales para que después los acreedores del difunto no cayeran sobre el patrimonio propio de ellos y que sí cayeran sobre, haciendo sus reclamos crediticios sobre el patrimonio del causante. Esa era la cuestión. Así planteada es muy fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Si no se hacía el inventario y el heredero aceptaba la herencia, a partir del momento de la aceptación de la herencia, ya el causante no existe más desde el punto de vista jurídico. Entonces el heredero hace una confusión de las masas patrimoniales propias y la que recibe del causante de cuyos. Y al estar las masas patrimoniales confundidas, los acreedores no pueden determinar a quién le pertenece, cuál era del causante y cuál es la del heredero, y accionan sobre toda esa masa patrimonial, que está confundida por la inoperancia que tuvieron los acreedores, el heredero, los herederos en hacer el inventario previo. Es eso, la separatio bonorum y el beneficio de inventario. Y la herencia yacente es una ficción jurídica, y les voy a explicar por qué. ¿Qué es la herencia yacente? Es un periodo de vacancia que va desde la muerte del causante hasta que el heredero acepta. Puede pasar, pues supongamos que pasan 6 meses. Entonces esos 6 meses nadie se hace cargo del patrimonio. Prima facie, en primer lugar, en un primer instante nadie se hace cargo en apariencia de ese patrimonio. Y ese patrimonio sigue produciendo efectos jurídicos. O sea, se produce el nacimiento de esclavos, las muertes de animales, hay deudas que pagar, hay créditos que reclamar. O sea, el patrimonio sigue su dinámica propia. Pero hasta ese momento no hay herederos. Supongamos que a los 6 meses Lucio acepta el patrimonio. Lucio no se va a hacer cargo de ese patrimonio a partir de hoy que lo acepta. La aceptación tiene efectos retroactivos a la fecha de la muerte del causante. Entonces, se aplica una ficción jurídica por la cual se presume que la aceptación fue
a partir del momento en que muere el causante de cuyos y todos los efectos producidos por el patrimonio, hasta ese momento va a tener que responder Lucio, que aceptó la herencia. Es eso es esa la herencia yacente o hereditas iacens del derecho romano. Es un periodo de vacancia, es un periodo de vacancia porque está céfalo de herederos, ¿no? Pero esto tiene efectos retroactivos y se aplica esta ficción jurídica por la cual se presume que aceptó el momento de la muerte.